Ya está. Ok, bien muchachos, el día de hoy vamos a ver el tema de ángulo trigonométrico. Un ratito el chat, por favor, voy a estar explicando. Después veo sus preguntas, ¿ya? Bien, tenemos dos objetivos en esta clase. Primero, conocer la definición de ángulo trigonométrico. Y como segundo, resolver problemas relacionados al ángulo trigonométrico. Vamos a empezar por la definición. ¿Qué cosa es un ángulo trigonométrico? Es aquel que se genera por la rotación de un rayo en un solo plano y alrededor de un punto fijo llamado vértice, desde una posición inicial, inicio del giro, hasta una posición final o final del giro, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos ejemplos de ángulo, ¿no? Tenemos inicialmente un rayo OA, ahí está, y ese rayo va a girar sobre este vértice, ¿ves? Va a girar. Vamos a ponerlo así de esta manera. Va a empezar a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, hasta ponerse en esta posición. Esa distancia que se generó desde este rayo hasta este rayo, esta distancia se conoce como ángulo. Y como estamos en trigonometría, pues ángulo trigonométrico. Ahorita vamos a ver la diferencia que existe entre un ángulo y ángulo trigonométrico. A ver, las preguntas y todo lo voy a resolver al final de la clase, ¿sí? Conforme vamos avanzando también voy a ir preguntando, pero por ahorita quiero que me prestes atención, ¿ya? Bien, ¿qué más? No solamente el ángulo puede girar en una sola forma, vemos que también puede girar de esta forma y se van formando ángulos, ¿de acuerdo? Creo que en esa parte nadie tiene problemas. Vamos a pasar a la siguiente parte, ¿no? De esa manera, es decir, debido a esos giros que da el ángulo, podemos reconocer dos tipos de rotación. Una rotación que se llama sentido horario y una rotación que se llama sentido antihorario. Ambas que tienen relación a qué? Al movimiento de las manecillas de un reloj. Tú sabes cómo se mueve un reloj, ¿verdad? Se mueve 12, luego 1, 2, 3, es decir, la dirección es esta. Cuando un ángulo comienza a girar con ese sentido igual al del reloj, se le conoce como sentido horario. Y si gira de forma inversa, si gira de forma inversa a como gira la manecilla del reloj, se le llama sentido antihorario. Creo que ahí eso es bastante sencillo para ti. Bien, ¿qué más? Obviamente, claro está, cabe resaltar que si no rota el ángulo, es decir, no gira en ningún sentido, ese ángulo es nulo, no tiene valor. ¿Ven? La medida de un ángulo trigonométrico, hecha las indicaciones que te acabo de hacer de los sentidos, eh, va a tener un valor de acuerdo al tipo de rotación. Tanto es así que si el ángulo gira en sentido horario, va a tener una medida negativa. Y si gira en sentido antihorario, va a tener una medida positiva. Bien, hasta ahí chicos. ¿Preguntas? No, ¿Quedó profesor. claro? Profesor. Dime. No, ¿Quedó claro, sí chicos? ¿Continuamos? Sí, profesor. Bien. Sí, sí, profesor. profesor. A ver, alguien levantó la mano. Juega Dota, ¿no? Listo. A ver. Ya, ok, continuamos. De esta manera podemos reconocer qué cosa. La diferencia que existe, y ahí quiero que prestes atención, entre el ángulo para geometría y el ángulo para trigonometría. Profesor, ¿son lo mismo? No, no son los mismos. En geometría, el ángulo tiene un límite. Quiere decir que cuando el ángulo comienza a girar hasta llegar a su lado, a su mismo lado inicial, de donde parte, se genera un ángulo de una vuelta. Que bueno, tú ya sabes que vale cuánto. ¿Cuánto vale el ángulo de una vuelta, muchachos? ¿Te acuerdas o no? 360. 360 grados, exactamente. Pero ahí muere, ya no hay más. Ahí termina el ángulo. Pero en trigonometría, esta forma de girar del ángulo es ilimitada, no tiene fin. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que existe entre un ángulo geométrico y un ángulo trigonométrico. ¿De acuerdo? Profesor, ¿por qué acá usted pone más infinito y menos infinito? Porque estamos considerando el sentido de cada giro. Por ejemplo, te pregunto, para este gráfico, para este gráfico, ¿sí? ¿En qué sentido está girando el ángulo? Antihorario. Anti, Antihorario. antihorario. Tiene que ser positivo. Obviamente, el de aquí es
Horario. Horario. ¿Cómo Horario. te das cuenta automáticamente? Él es positivo, Los signos. él es negativo. Y el otro es negativo. Exactamente así. Muy bien. Continuamos entonces. ¿No hay dudas ahí, chicos? ¿Preguntas? No, profesor. ¿Quedó claro? todo bien. Todo entendido. No. Nosotros vamos a tener un tiempo al final de la clase para poder conversar, para poder dialogar así bonito. Pero por ahora quisiera que te centres tanto en el chat como en el audio en la clase. ¿Sí? Por favor, ¿podría ser? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ya, profesor. Ok, gracias, gracias. Profesor, Dime, ¿alguna pregunta? ¿le puedes subir un poco a su volumen? Es que se escucha muy bajo. ¿O es que hay muchas personas hablando? Yo lo escucho bien. A ver, a ver. Yo lo escucho bien. Ok, ahí me escuchas, mejor. Hola, hola. Sí, profesor. Ok, Sí, listo. profesor. Muy bien. Sí, profe. Listo. Continuamos entonces. Gracias. A ver. Muy bien, continuamos. Ya, ok. Vamos con los ejercicios de frente, sin anestesia. Decimos lo siguiente. En el ejercicio número 1 nos dicen hallar X. Nos dan simplemente este gráfico que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tapar un ratito la resolución. Bueno, aunque ya más o menos ya te das cuenta de cómo se hace, ¿no? Pero de todas maneras la voy a explicar. Aquí lo primero que te tienes que dar cuenta es que esto es un ángulo recto. Y como ángulo recto tiene un valor específico. ¿Cuánto es? 90 grados. 90 grados. 90 grados. 90 grados. Exactamente. 90 grados. Este 90 grados tiene una relación con el ángulo de una vuelta. Más específicamente, representa Un cuarto de vuelta. un cuarto de vuelta. ¿Por qué? Porque tú sabes que una vuelta entera vale 300. 360. Vale, 60. Si le sacamos la cuarta parte a todo, a este también 90. Le sale 90. Ajá. ¿De acuerdo? Creo que no hay problemas para entender eso. Bien. No. ¿Qué es lo que resta entonces? ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Identificar qué sentido tiene X. Y si tú te das cuenta, Antihorario. X tiene un sentido antihorario. Horario. Por lo tanto, su valor es positivo. Positivo. Entonces, Positivo. Positivo. podemos afirmar entonces lo siguiente. Se nota que X es positivo, por lo tanto X será igual a un cuarto del ángulo de una vuelta. ¿Qué sentido tiene el ángulo X? Antihorario. Antihorario. Clave entonces, ¿cuánto es? C, un cuarto de vuelta. ¿Sí? Así de sencillo está estos problemas, ¿ah? No están muy complicados. A ver, vamos con el problema número 2. Dice, del gráfico, calcular esto de aquí. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Profe, Bueno. ya sé. A ver, ratito, ¿ya? Primero hay que poner teta al sentido antihorario. Muy bien, por acá dice teta al sentido antihorario. Es correcto. Beta al sentido Horario. Y Muy bien. Beta sentido antihorario y Vamos a hacer algo, beta muchachos. horario. Solamente, a ver, solamente cuando yo se los pida, ustedes van a opinar, porque si todos hablamos al mismo tiempo, no vamos a entender bien la clase. ¿Ya? Vamos a hablar solamente cuando yo haga preguntas, ¿de acuerdo? Ya. Como decían bien sus compañeros, primero tenemos que ver en qué sentido se está moviendo cada ángulo, ¿sí? Y por acá notamos que, por ejemplo, X está en sentido antihorario, él está en sentido antihorario, y él está en sentido horario. Por lo tanto, debemos cambiar, ¿qué cosa? El sentido de este ángulo de teta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, profe, ¿cómo le cambiamos el sentido? Fácil, lo pones a la inversa. Pero, ¿qué va a pasar con el ángulo? El ángulo también va a cambiar de signo. Se va a convertir en menos teta. Ya, profe. Entonces, aplicando eso, más lo que te voy a decir, observamos que esto es un ángulo llano. ¿Y qué característica tiene el ángulo llano? Vale exactamente o equivale exactamente a 180 grados. Quiere decir que si sumamos estos tres ángulos, el resultado nos va a dar 180 grados. Pero los vamos a sumar teniendo en cuenta su signo. Tanto es así que observamos entonces la siguiente resolución. Nos va a quedar así ya cambiando el signo al ángulo teta, ¿no? Entonces decimos beta
más este menos teta más este x nos va a resultar ¿cuánto? 180. Pero profe, yo sé que 180 representa media vuelta. Por eso es que acá le pongo media vuelta, ¿no? Arreglándolo, acomodándolo un poquito, como nos piden hallar solamente x, este beta pasa a restar y este menos teta pasa a sumar. Y nos queda este resultado que está. Respuesta entonces, x es igual a media vuelta más teta menos beta. ¿Qué clave es? Media vuelta más teta menos beta. ¿Puede Esta. explicarlo otra vez, profe? No he entendido. ¿Puede explicarlo otra vez? A ver, ¿quién está hablando? No he entendido, profe. Andrew. Ya, voy a volver a explicar el problema, ¿sí? Presten atención, por favor. ¿Yo qué, profe? Ok. Matías, ¿tienes a decir algo? Profesor, Dime. No entendí el problema, profe. No entendí. el ángulo teta está en sentido antihorario es positivo. Ya. Sí, profesor, antihorario es positivo y horario es negativo. Vamos a ver Usted eso. puso ahí el teta negativo. Ok, Es vamos. que no, miren, a la hora de voltearse, como está en otro horario y a la hora de volverse antihorario, cambia de signo. A ver, un automáticamente. ratito, No importa si está silencio. positivo o negativo. El sentido nomás. Ya, un ratito, ¿ya? Vamos a ver, vamos a analizar lo que dice su compañero, porque a veces se puede generar un poco de confusión, ¿sí? Vamos a analizar ángulo por ángulo, ¿de acuerdo? Mira cómo se está moviendo el ángulo beta. Se está moviendo así, ¿de acuerdo? Si tú te pones a analizar cómo se mueve un reloj, este sentido es contrario al movimiento del reloj. Por lo tanto, podemos decir que beta es o se mueve en un sentido antihorario. ¿De acuerdo? Mira cómo se está moviendo X. X se está moviendo así. Sigue la flecha nada más. ¿Sí? Este sentido será horario, así se mueve el reloj. Imposible. Ah, ya, profe. Entonces él es sentido antihorario. Ahora, como son antihorarios, su signo no va a cambiar. ¿Por qué? Porque son positivos. ¿De acuerdo? Ya son positivos. ¿Sí? Muy bien. Ahora analicemos el otro ángulo. El ángulo teta. El ángulo teta se está moviendo así. Si te das cuenta, así se mueve también el reloj. Por lo tanto, este ángulo es o se mueve en sentido horario. ¿Y cómo deben ser los ángulos que están en sentido horario? Deben ser negativos. ¿De acuerdo? Deben ser negativos. Entonces, como aquí este ángulo teta está moviéndose en sentido horario y los demás se están moviendo en sentido antihorario, yo para poder sumar o restar a los ángulos trigonométricos, estos tienen que estar en el mismo sentido. No puedo sumarlos así como están porque tienen diferente sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este ángulo que está aquí, voy a agrandarlo para que lo veas. A este ángulo que está aquí, le voy a cambiar de sentido. Si se estaba moviendo para allá, ahora yo lo voy a mover así. Pero al cambiar de sentido al ángulo, también cambia su valor. Si acá era teta y se movía en sentido horario, ahora será menos teta, moviéndose en sentido antihorario. Y acá se genera una duda, ¿no? Profesor, pero usted dijo que los que son antihorarios son positivos. Sí, son positivos. Pero, en este caso, el ángulo se está manifestando como positivo en el sentido horario. Es tu deber entonces cambiarle el signo, sea positivo o sea negativo. ¿De acuerdo? Que no se genere una confusión con eso. ¿Sí? Bien, entonces ya conociendo eso, cambiamos el sentido de teta y nos va a quedar así. Ahora si te das cuenta, los tres están en el mismo sentido. ¿Sí? Los tres están en el y está en el sentido antihorario. Antihorario, antihorario. Como los tres ya están en sentido antihorario, ya puedo sumarlos. Pues. Y yo sé que todo esto es, ¿cuánto? Es media vuelta. Ya está. Y lo sumas. Sumas pues, ¿no? Acá está, mira. Sumas el beta con el menos teta con el x. Y te resulta esto. ¿Sí? Te resulta eso. Luego, operando, arreglándolo un poquito, te das con la sorpresa de que x es igual a, claro, este menos teta pasa a sumar y este beta pasa a restar y te queda esto. Media vuelta más teta menos beta.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió, Matías? Profe, Profesor, gracias. Ya, Sí, listo. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a este problema? Bien, nadie dice nada. Ok. Listo, No, continuamos. profe. No, profe. Continuamos. Número Yo me 3. lo sé desde el año pasado, así que ya. Número 3. A ver. Vamos a borrar esto para que Profesor, no... esa yo sé cómo resolverla. Ya, ok, muy bien. Tenemos que cambiarlo igual a teta. Sería teta menos teta más A es igual a 180. Esa sería la respuesta. No. Puede ser, puede ser. Vamos a ver, vamos a analizar, ¿ya? A ver, préstame atención un ratito. Vamos a ver. Acá tenemos dos ángulos, muchachos. Así, al ojo nada más tú te das cuenta de que esto es 180 grados. ¿De acuerdo? Es 180 grados. Profesor, entonces, si nosotros nos olvidamos un ratito de los sentidos, podemos afirmar que teta más alfa es igual a 180. ¿Sí? Podemos afirmar eso. Pero, ¿qué pasa? Entra acá a tallar o entra a escena el sentido de cada ángulo, pues. Vamos a ver. En la 2 no hay alternativa. A ver. En la 2. Sí, sí hay, pues. Este de acá, sale la B. Este de acá. Es lo mismo, solo que he cambiado el menos teta, el menos beta más teta, está al revés aquí. Pero se mantiene igualito. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Ajá, ok. Listo, quedó claro entonces. Ya, número 3, seguimos. De acuerdo al gráfico, señale lo correcto. Bien, tenemos el siguiente gráfico. Como te decía, la suma de ellos dos es 180. Pero no estamos considerando los sentidos. Si te das cuenta, el ángulo teta se está moviendo en sentido horario y el ángulo alfa en sentido antihorario. Tú puedes cambiarlo al sentido que tú quieras. De preferencia, se sugiere cambiarlo todo al sentido antihorario. ¿Por qué? Porque él trabaja con los positivos. Él trabaja con los negativos, a veces te confunde los signos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te parece si lo pasamos todo a antihorario? ¿Quién tendría que cambiar? Tendría que cambiar el teta. ¿Sí? Ya no sería teta, sería menos teta. Le hemos cambiado el sentido. Pero ya son los dos, ¿qué cosa? Antihorario. Ahora sí, la suma de ellos dos va a ser, ¿cuánto? 180. Sumamos, pues. Por acá. Sumamos, decimos. Este ángulo es menos teta más alfa igual a 180. Igual a 180. ¿De acuerdo? Está igual a 180. Entonces decimos, acomodando bonito, alfa menos teta igual a 180. ¿Y eso dónde está, profe? Eso está acá en la letra B. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. ¿Qué pasó, Jade? ¿Tienes que decir algo? Hola. Continúe. Sí, ok. Ya, ha salido un mensaje, te acaba de salir un mensaje ahorita del Zoom, tranquilo, no te preocupes. Esta clase se va a terminar en 10 minutos, todavía me falta explicar bastante. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a abrir una nueva sala para que tú puedas seguir escuchando la clase. ¿Sí? Me quiero concentrar ahorita en que tú Mismo sepas la código, clase. ¿De acuerdo? Bien. Ya, profe. Ok. Sí, profe, ya Continuamos. sabemos. Nos con el mismo recomunicamos. codo. Así es, con el mismo código y la misma contraseña, ¿sí? Ya, profe. Número 4. Mira este problema interesante. Voy a ser un poco más rápido y directo porque ustedes son círculos, ¿sí? Se supone que ustedes están aquí porque tienen cierto nivel. Vamos a ver. Problema número 4. Primero tenemos que señalar que el problema nos dice que debemos hallar x en función de teta y de beta. Si te dice eso ya el problema, las respuestas, por ende, van a estar en función de teta y beta. A excepción de la e que dice teta menos pi, pero no tiene nada que ver, ¿no? Tú sabes que esa no es la respuesta. Mira la solución que le he dado yo.
Se nota que X, ¿qué cosa? Está en sentido antihorario. ¿De acuerdo? X está en sentido antihorario. Es conveniente tener a los ángulos en un mismo sentido. ¿Quién más, aparte de X, está en sentido antihorario? El ángulo teta. 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 Pero si te das cuenta, beta no está en sentido antihorario. Entonces lo que vas a hacer Ya, tú es, profesor. le cambias el sentido y se va a convertir en menos beta. ¿Qué es lo que está acá? Es lo que está aquí. ¿Sí? Y ahora sí puedes decir, ¿no? Si yo sumo este menos beta con este teta, me va a dar X. Entonces tenemos esta suma que está aquí. Teta más menos beta igual a X. Entonces, ¿qué te queda finalmente? X es igual a Menos menos beta, que sería la clave. ¿De acuerdo? teta menos beta. Así es, claro. Recuerda que beta es el que es negativo. ¿Sí? Acá lo estamos sumando. Pero si te das cuenta, aquí tengo más por menos. Y eso me da menos. ¿Sí? Profesor. Dime. Profe, yo sí entendí, O está sea, muy chévere. o sea, teta no cambiaría entonces. Teta no cambia. ¿Por qué? Porque teta ya está en sentido antihorario, pues. ¿Sí? Ah, Teta ya ya. está en sentido antihorario. Él no lo necesito cambiar. El único que le tiene que cambiar, ¿quién es? Beta. ¿Por qué? Porque él está en horario, pues. ¿Sí? Por eso es que él cambia. Muy bien. Continuamos. Pregunta número 5. Dice lo siguiente. Hay X en función de alfa, beta y teta. Parecido al anterior, pero ahora con 3 ángulos, ¿no? Primero tenemos que notar la relación que existe entre los ángulos. Para empezar, mira, X está abarcando desde este rayo hasta este rayo. Es decir, todo lo está abarcando X. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, podemos decir que existe una relación entre este X y estos 3 ángulos que están aquí. ¿Qué relación, profe? Que X va a ser igual a la suma de esos 3 ángulos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? ¿Están de acuerdo? profesor. Bien. Sí, profe. Entonces, lo único que queda o que resta es ver qué sentidos tiene. Porque lo único que va a variar aquí es los signos, ¿verdad? Observamos que X, mira, esta parte es importante, es un ángulo principal. Es lo que nos piden hallar. Y se encuentra en sentido horario. Mira cómo se está moviendo X. X está en sentido horario. Profesor, ¿lo voy a cambiar en antihorario? No, no lo vas a cambiar. Porque si tú lo cambias, vas a tener menos X. Y trabajar con menos X es un poco más complicado. Sí se puede hacer, pero por esta vez vamos a tratar de hacerlo en otro sentido. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de otro. Sí, voy a mutearlos porque me están haciendo mucha bulla, ¿ya? Ya, si quieres hablar, activas tu micro. Ok. Entonces decimos lo siguiente. El único que está en sentido horario, además de X, ¿quién es? Beta. Él también está en sentido horario. Entonces, aquí vamos a cambiar a los que estén en sentido antihorario, que son alfa y teta. Profesor, ya los cambio de sentido, claro. Ahora van a ser horarios, pero cambia su signo también. Acá también el alfa ahora es menos alfa. Y te queda algo como esto, ¿no? Aquí está. ¿Sí? ¿Lo ves? Te va a quedar menos teta, beta y menos alfa. ¿Qué vas a hacer? Lo sumas todo. Sumas menos teta con el beta con el menos alfa. Ojo con su signo, claro. ¿Cómo te va a quedar? Te va a quedar beta menos teta menos alfa. Y eso es la alternativa B. Muy bien. Profesor, Dime. Dime. entendí muy bien. ¿No entendiste? ¿De nuevo? No muy bien, profesor. De nuevo, ¿ya? Por favor. De nuevo, chicos. Como te decía, lo primero que necesitas, desactiva tu micro, lo primero que necesitas saber es qué relación tiene X con estos 3 ángulos que están acá. ¿Por qué? Porque la respuesta de X va a estar en función de los 3 ángulos. Entonces, ¿qué tipo de relación hay? Ya, profe, yo puedo notar claramente que X está incluyendo a estos 3 ángulos. Entonces yo puedo decir a simple vista que X es igual a teta más beta más alfa. Pero ojo, al hacer esta suma, yo no estoy considerando el sentido de cada ángulo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver en qué sentido se mueve cada ángulo. Vamos a empezar por teta. Teta, ¿en qué sentido se está moviendo? Claramente se está moviendo en sentido antihorario. Beta se está moviendo en sentido horario. Y alfa se está moviendo en sentido
antihorario. Ya reconocimos esos tres ángulos cómo se están moviendo. Ahora vamos a ver X. X en qué sentido se está moviendo. Profesor, yo noto que X se está moviendo en sentido Está horario. en horario. Está moviéndose en sentido horario. Pero X no lo podemos cambiar. Se puede cambiar, pero lo recomendable es que te muevas en base a lo que te pide el problema. El problema te pide que Y es X. Si tú le cambias el sentido, va a aparecer ¿quién? Menos X. Entonces tú no quieres trabajar con menos X. Se puede hacer, pero es más fácil trabajar con el ángulo que te pide, ¿no? Entonces, por eso es importante esto de acá, mira, lo voy a Sí, sembrar. profesor. Observamos que X es el ángulo principal y se está moviendo en sentido horario. Por lo tanto, los demás también tienen que moverse en sentido horario. Entonces decimos, como este tetita estaba en sentido antihorario, le vamos a cambiar el sentido. Va a ir ahora hacia allá. Pero al cambiarle de sentido, también cambia ¿quién? Cambia su signo. Entonces ahora va a ser menos teta. Sus signos. Este Menos alfa, teta más beta. este alfa estaba en antihorario. Alfa también Le voy cambiaría. a cambiar de sentido y ahora va a ser menos alfa. ¿De acuerdo? Menos alfa. Va a quedarte esto de acá, mira. ¿Ves? Esto de aquí. Menos teta, beta y menos alfa. ¿Y te acuerdas la relación que había entre los tres? ¿Sí? La suma de ellos tres me daba X. Sí. La suma de ellos tres, acá lo estoy sembrando, da menos X. Ordenándolo te va a quedar el resultado de aquí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Beta Entonces menos allá. Dime. La respuesta entonces Entendí, es la profesor. B. La respuesta es la B. Correcto, la respuesta es esta, la letra B. Beta menos teta menos alfa. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. Pasamos al último problema de esta clase. De acuerdo al gráfico, sigue lo correcto. Ajá. A ver, lo primero que notamos, chicos, ¿cuánto vale todo el ángulo? 90. 90 grados. ¿Sí? 90. ¿Qué relación tiene este 90 con alfa y beta? Ah, ya, profe, automáticamente yo sé que alfa más beta tienen que sumar. Beta. Pero no estamos 90. considerando qué cosa. No estamos considerando su sentido. ¿De acuerdo? Su sentido. Muy bien, Andrew, 90. No estamos considerando el sentido de cada ángulo. Entonces vamos a ver en qué sentido se está moviendo cada ángulo. Notamos que los dos se están moviendo en sentido horario. Por lo tanto, su signo, ¿cómo debe ser? Negativo. Ah, profe, acá, observa. Observamos que alfa y beta están en sentido horario. ¿De acuerdo? Están en sentido horario. Por lo tanto, su medida angular será negativa. ¿Qué pasa si yo lo convierto a antihorario? Me va a quedar menos alfa menos beta. Profesor, ¿y por qué lo está convirtiendo a antihorario? Porque aquí estamos tomando al ángulo de 90 como positivo. O estoy poniendo acá menos 90. No estoy poniendo menos 90. Estoy poniendo simplemente 90. Y quiere decir que yo estoy asumiendo que este ángulo de 90 es antihorario. ¿Por qué? Porque es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que yo le he cambiado el sentido a alfa y beta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué nos queda hacer? Sumar menos alfa más menos beta. ¿Ya? Ahorita se va a acabar la clase. Vuelven a ingresar, ya saben, ¿ya? Sumando ahora, entonces, nos va a quedar esta relación. Profesor, ¿por qué? Fácil. A todo lo multiplico por menos y obtengo esta siguiente relación. Por lo tanto, la clave sería la letra B. ¿Alguna pregunta antes de terminar, chicos?